Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Bueno, mi nombre es Reina Muñoz y de verdad espero que este video que hoy les he preparado les sea de gran bendición para cada una de ustedes o que les sea de gran bendición. Como ustedes saben, yo me enfoco mucho en el tema del abuso sexual, en cómo recuperar, en cómo sanar, en cómo seguir nuestra vida si hemos pasado por alguna situación de estas, ¿verdad? Y bueno, hoy quiero hablarles de 3 grandes mujeres que de verdad son inspiración para cada una de nosotras, que han pasado por abusos sexuales, por violaciones, pero que hoy en día son muy reconocidas y tienen muchos libros que de verdad están ayudando a miles y miles de mujeres, no solamente mujeres, hombres también. De verdad que son de gran inspiración, espero que les sea de gran bendición. Yo de verdad les preparo estos temas con todo mi amor. ¿Por qué? Porque yo pasé por este caso también, yo pasé por estas situaciones. Y de verdad sé lo difícil que es cuando hemos pasado por esto y no lo superamos, y no lo hablamos, y no lo perdonamos. Yo también sentí mucho odio, yo también sentí mucho coraje, yo también sentía que la vida no tenía sentido, yo también me sentía muy triste, de verdad. Y por esta misma razón quiero, de verdad, que tengan esa esperanza, que crean que de verdad hay razones para vivir, hay motivos para ser felices. No se rindan, hermosas, no se rindan. Confíen mucho en la vida, confíen mucho en Papi Dios. No se trata de confiar en el mundo, se trata de confiar en Papi Dios. Bueno, la primera mujer de la que les voy a hablar es de Oprah Winfrey. Si no lo pronuncio bien los nombres, ahí disculpen. Yo les voy a estar dejando acá la foto y el nombre, todo para que ustedes se den cuenta de quién es, ¿no? Bueno, pues Oprah nació en Mississippi en 1954 en plena pobreza de campo, ¿verdad? Su madre de madre soltera. Y miren, ella es la primera mujer afroamericana, ¿ok? En Estados Unidos es una mujer muy conocida en el espectáculo, ¿verdad? Entonces, pues miren, su historia es muy bonita de superación. Es una mujer muy fuerte, muy inspiradora. Como les digo, es un emblema de la superación. Entonces, miren, como les digo, es de madre soltera. Oprah sufrió abusos sexuales y fue violada. Si ustedes dicen, ¿cuál es la diferencia entre el abuso sexual y la violación? El abuso sexual es cuando te tocan tus partes íntimas o te obligan a que tú les toques sus partes íntimas, pero no hay penetración. La violación es cuando hay penetración. Entonces, eso es una violación y ella fue pues abusada sexualmente, pero también fue violada. Ahora, como dice ella empezó a sufrir violación desde los 9 años. A los 9 años, un primo la empezó a violar. Ella tenía 9 años y su primo tenía 19 años. Y él abusó desde los 9 a los 12 años. La estuvo violando. Ella dice que además de su primo, también acusó a un tío. O sea, también fue violada por un tío y por otros familiares o por amigos cercanos a la familia. Entonces, pues imagínense, a esta edad, de verdad que es muy difícil cuando hemos pasado por este tipo de situaciones. Y si no los trabajamos, pues nos trauman demasiado. Ella dice que, bueno, ella quedó embarazada de estos abusos, de estas violaciones. Ella quedó embarazada. Quedó embarazada de un niño. Y bueno, pues el niño murió a las 2 semanas de haber nacido, ¿no? Pero ella fue abusada y violada desde los 9 a los 14 años. Como les digo, vayan, busquen más la historia de ella, búsquenla más. Yo simplemente les estoy dando un poquito de la información de ella. Pero de verdad, su historia es muy conmovedora, pero también muy inspiradora. ¿Por qué? Porque tú dices, wow, o sea, fue violada por un primo, por tíos, por amigos cercanos de la familia y por más familiares. Ella lo dice. Pero vean su historia. Hoy es una gran mujer que está inspirando a miles y miles de mujeres, que no se quedó ahí sufriendo, que no se quedó llorando. Como dice ella,
El abuso sexual es algo que nunca terminas de sanarlo, y es muy cierto. Yo llevo muchos años ya intentando sanarlo por completo y me doy cuenta que no se termina de sanar, pero sí hay un gran avance. A como yo era antes, a como soy hoy en día, claro que hay avance. Para yo poder hablar de estos temas, tuve que realmente entender que he sanado y darle otra razón al dolor. Lo que me pasó, yo me preguntaba al igual que ustedes, ¿por qué a mí? Y ellas también se preguntaban, ¿por qué a mí? Pero miren, cambiaron la situación, cambien ustedes también la situación. La siguiente mujer de las que les voy a hablar es de Louise Hay. Ella nació en 1927 en Los Ángeles. Bueno, dice ella, en su niñez sus padres se divorciaron, ellos eran pobres. Louise Hay tenía 5 años, 5 años, mujeres hermosas. Ella tenía 5 años cuando fue violada por un vecino alcohólico. Ahora, no solamente sufrió la violación, sino que también sus padres la culparon a ella. Y esto me recuerda mucho a mí, que alguien también me dijo, alguien que abusó de mí me dijo, es que tú me provocaste. Una niña, yo no creo de verdad que sepa, ellas lo cuentan acá. A esa edad nosotros no sabemos qué es lo que nos están haciendo. Nosotras no entendemos qué es el sexo. Nosotras no entendemos, sabemos que están haciendo algo mal porque no nos gusta, pero no entendemos la gravedad del asunto. Entonces ella dice pues que igual la culparon sus papás, imagínense. Ella tuvo que cargar con esa culpa, porque de verdad ella creyó que fue su culpa. Bueno, el violador lo encarcelaron por 16 años, pero ella dice que nunca dejó de tener miedo de que él saliera de la cárcel y cobrara venganza, violándola quizás nuevamente. Pero ella dijo que ella siempre tuvo ese miedo. Bueno, entonces, después, ¿qué pasa? Bueno, como les dije, ella era de padres divorciados, su mamá se volvió a casar o a tener su pareja y su padrastro la maltrataba físicamente. Pero cuando ella tenía 10 años, él dejó de golpearla para empezar a abusar de ella. Y bueno, ella dice que ella aguantó 5 años de abuso por parte de su padrastro, pero después de 5 años ella ya no pudo con más abusos, dijo ni un abuso más. Y ella terminó yéndose de su casa, ella terminó escapándose de su casa. Cuando ella tenía 16 años, ella se escapó. Sí, ella decide que sí, se escapó de su casa. Y a los 16 años ella quedó embarazada. Ella quedó embarazada de una niña que ella dio en adopción, ¿verdad? Bueno, no explica, bueno, yo lo busqué y ella no explica si ese abuso fue de su padrastro, ese niño fue de su padrastro o yo no sé qué pasó ahí. Ahí no lo encontré de verdad. Pero miren, imagínense el dolor tan grande que es, ¿no? Porque no solamente sufrió el abuso sexual, bueno, la violación del vecino alcohólico, o la violación o el abuso de su padrastro, sino que también sus papás no le creyeron. O sea, ahí sufrió una traición muy grande, porque las personas que más deberían de protegerla no la protegieron. Entonces imagínense, una niña de 5 años, cómo venía tan dolida, cómo venía con ese dolor, con esa culpa. Miren, ella, bueno, ya se casó, estuvo casada por 14 años, luego pues se separaron. Y miren, en 1976 ella empezó a escribir un libro sobre el tema Sana tu cuerpo. Y bueno, después de esto empezó a ser muy conocida, empezó a viajar por todos los Estados Unidos, a dar conferencias, a dar talleres y todo eso, ¿no? Ya, empezó a ser, digamos, muy reconocida. Pero un día, y atentas con esto, ¿verdad? Porque es importante, porque ella habla mucho del perdón. Ella en la mayoría de sus libros habla muchísimo del perdón a las personas que te hicieron daño, pero también el perdón a nosotras mismas. Porque cuando pasamos por violación o por abuso sexual, tristemente nos creemos que fue nuestra culpa. Bueno, dice que ella un día le diagnosticaron cáncer vaginal.
Dice que esto no le sorprendió para nada, ¿verdad? Dado que trae antecedentes de abuso sexual. Ella sabía que el cáncer es una manifestación externa de un profundo resentimiento que cargaba por largo tiempo, ¿verdad? Ya por largo tiempo. Entonces, bueno, ese resentimiento se le convirtió en cáncer. Y bueno, pues ella dice que ella tuvo que aprender a sanar ella misma. Que la enfermedad le ayudó mucho para poder comprender la manifestación de las enfermedades, ¿verdad? Porque muchas veces, hermosas, y de verdad yo les recomiendo que busquen sus libros. Ella tiene muchos libros, muchísimos libros. Yo les recomiendo mucho, chicas, que presten atención y que lean mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Hay otro libro que también dice, miren, acá les tengo, pero este no es de ella, ¿no? Pero me gustó mucho, Emociones que Matan. Muchas veces nosotras sentimos o nos enfermamos o sentimos algo, ¿verdad? Una enfermedad, o que nos duele mucho la cabeza, o que nos duele mucho el cuerpo, quizás mucho el vientre cuando hemos pasado por abuso sexual. A veces nos quejamos mucho de dolores en el vientre. Y todo esto viene, ¿por qué? Por resentimiento, por ese odio que tenemos a aquellas personas. Es la importancia de sanar, hermosas. Esa es la importancia de sanar. El perdón no es tanto para esa persona. El perdón es para liberarnos nosotras. El perdón es para que nosotras nos sientamos libres. Yo les debo de decir, chicas hermosas, yo odié por mucho tiempo. Yo maldije a esas personas que me hicieron daño cuando yo era pequeña. Yo las maldije por mucho tiempo. Yo les deseaba lo peor, de verdad. No entendía el daño tan grande que yo misma me estaba haciendo. Cuando yo empecé a entender que el perdón no era para esas personas, porque cuando alguien me decía, es que tienes que perdonarlos, yo decía, no se lo merecen. No se merecen mi perdón. Me hicieron mucho daño, me desgraciaron la vida. No se merecen mi perdón. Cuando yo entendí que el perdón me iba a liberar a mí, que el perdón me hacía libre a mí, empecé a trabajar sobre el perdón. Que fue fácil, hermosas, no es fácil. No es fácil perdonar. Pero sí te libera mucho, de verdad. Es un proceso. Hay que tenernos paciencia también, ¿no? Bueno, esa es la historia de Louise Hay. Pequeña historia, ¿verdad? Busquen más información de ella, ¿verdad? Así se ponen a leer, chicas. La siguiente mujer de la que vamos a hablar es de Joyce Meyer. Ella nació en 1943. Es autora y conferencista cristiana. Bueno, ella fue abusada por su padre, ¿ok? Sí, por su padre. Yo sé que quizás dirán, esto es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque fue abusada por la persona que la debería de proteger, ¿no? Que más la debería de querer. Y bueno, no solamente fue abusada, sino que fue violada por su padre. Ella dice que tardó muchos años en usar la palabra violación, pero realmente ella comprendió que fue violación y que su papá la violó al menos 200 veces. Una vez por semana su padre la violaba hasta que ella cumplió los 18 años. No dice, bueno, al menos yo no encontré a qué edad empezaron esos abusos o esas violaciones, pero ella dice que hasta los 18 años pues fue violada por su propio padre. Ahora, este tema es fuerte, pero también, como les digo, son de gran inspiración, porque ella habla mucho de Dios. Las tres hablan mucho de Dios. Y hablan mucho del perdón. Hablan mucho del perdón, porque de verdad, para poder perdonar estos casos, hay que tener a Papi Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Al menos yo tampoco no lo pude lograr sin Él. Ella no solamente sufrió abuso sexual, sino que fue violada. También sufrió maltrato y abuso emocional. Vayan y vean su testimonio de verdad. Busquen ese testimonio. Miren que de verdad. Y miren que ella no dice todo como realmente así dice. Pero sí contó mucho. Y de verdad que es muy fuerte su testimonio. Pero también poderoso. ¿Por qué? Porque ella lo perdonó a su papá. Ella logró perdonar a su papá. Como les digo, ella es una mujer cristiana y habla mucho de Dios. Y ella dice que un día
un día le puso en su corazón Papi Dios que debe de ayudar a sus padres porque ella se salió, ¿no? Ya tenía su marido y todo, su familia, sus hijos, ¿no? Ella dice que un día Papi Dios le puso en su corazón que debe de ayudar a sus papás y a sus mamás, porque su papá y su mamá, digo. Y ella como que decía, no, ¿por qué? Pero bueno, él terminó haciéndolo. Ella les compró una casa. Ella dice que no una casa así, sino que una casa bonita. Ella los llevaba al doctor, tanto su papá como su mamá. Les pagó todo por 3 años, ¿no? Ella se ofreció a pagar todo, ¿ok? Ella todos sus deudas y todo de sus papás, ¿no? Ella dice que su papá en esos 3 años como que no admitía nada, o sea, como que no decía nada, pero que un día su mamá la llamó para decirle que su papá estaba llorando y que no paraba de llorar, que quería hablar con ella. Y bueno, ella dice que cuando fue su papá le pidió perdón, ella lo perdonó. Y bueno, ella perdonó a su papá, ¿no? Ella, como les digo, habla mucho de Dios, habla mucho de Papi Jesucristo. Y dice que solamente reconociendo a Papi Dios, dejando que entrara a su vida, fue como realmente logró perdonar. Y como ella dijo en su entrevista, hay cosas que ella nunca va a poder tener. Como es ir a abrazar tranquilamente a su papá o sentarse en las piernas de su papá. Porque la persona que más la debería de cuidar no lo hizo, sino que fue la persona que más daño le hizo. Pero acá es donde entra la importancia de tener a Papi Dios en nuestro corazón, a Papi Dios en nuestra vida. Sin Él no podemos sanar. Tanto Oprah como Louise Hay, como Joyce Meyer, hablan mucho de Dios, hablan mucho del perdón. Y quizás tú, al igual que yo, vas a decir, pero es que no merecen mi perdón. Es que me fregaron la vida. Yo también lo dije, yo los odiaba, como les dije, yo les deseaba lo peor. Pero entendí que el perdón era para mí. El perdón nos libera, el perdón nos hace libres. Es un proceso fuerte. Oprah dice que nunca terminamos de sanar. Los abusos o las violaciones que sufrimos nunca las terminamos de sanar. Y yo de verdad estoy de acuerdo con ella porque pienso que este tipo de casos, como que la herida sana, pero la cicatriz se queda. Y esa cicatriz siempre te va a hacer recordar lo que sufriste. No se nota, ¿verdad? Quizás no se nota. Porque nos vemos y nos vemos bien. Vemos nuestro cuerpo y lo vemos perfecto. No hay cicatriz. La cicatriz no se nota. Pero ahí está. Nosotros lo sabemos. Nuestra mente no olvida. Pero ¿saben qué? Estas mujeres le dieron vuelta al dolor. Pudieron quedar llorando, sufriendo, como víctimas siempre. Porque eso es lo que fuimos, víctimas. Pero ellas decidieron transformar ese dolor. ¿Cómo lo transformaron? Bueno, ayudando a otras mujeres, siendo de gran inspiración para otras personas. No solamente para el abuso sexual, sino que también en otros casos, porque ellas traen el abuso sexual, traen las violaciones, al igual que yo. Otras personas traen el abandono de los padres. Traen muchas heridas. O sea, las heridas de la infancia son muy diferentes quizás. Pero el dolor casi viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el dolor duele tanto que hay momentos donde no queremos seguir en este mundo. Donde no le encontramos sentido a este mundo. Yo no sé si tú te identificas con ellas o conmigo. Pero hay veces donde de verdad sientes que no puedes más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú transformas tu dolor en bendición para otras personas, le encuentras sentido. Una de ellas decía, bueno, Joyce Meyer decía, que antes ella decía, ¿por qué a mí? Y que un día se puso a reclamarle a Papi Dios, ¿por qué a mí? Pero que algo le dijo, para de hacer eso. A mí me pasó lo mismo, yo también. Yo me estaba preparando para un retiro donde iba a dar mi testimonio. Y en ese proceso, analizar todo lo que pasé, revivir todo.
Le pregunté a Papi Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? Yo recuerdo que ese día, pues nos reunimos las chicas del grupo, las que íbamos a dar el retiro y todo, ¿no? Terminamos ya todo, yo me fui al Santísimo y ellas, pues ya terminamos todo, o sea, ya se había acabado la reunión. Ellas se fueron a un saloncito a celebrar el cumpleaños de 2 compañeras de allá y yo me fui al Santísimo. Y yo los escuchaba cantar las mañanitas mientras yo lloraba y lloraba. Yo no quería que nadie entrara al Santísimo porque no quería que me buscaran, no quería a nadie. Yo quería estar sola ahí, teniendo esa plática con Papi Dios. Y yo le preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué te ensañaste conmigo? De verdad yo lo hacía. Y algo en mí también me dijo, para de hacer eso. Desde que salí de ese retiro fue que yo me atreví a hablar de este tema, porque antes yo no lo hablaba. Yo hablaba de que hay que perdonar, de que hay que trabajar nuestra autoestima, nuestro amor propio, pero no decía por qué había perdido mi amor propio. ¿Cuál fue la razón por la que de verdad no tenía ganas de vivir? Y es esto. Entonces, estas historias, mi hermosa, me atrevo a contártelas para que te des cuenta que sí hay salida. Para que te des cuenta que ningún abuso sexual, ninguna violación puede acabar con tu vida, que tú eres más fuerte que eso. Y por algo lo pasaste tú. Como te digo, todas traemos diferente testimonio de vida. Todas pasamos por diferentes heridas de la infancia. Yo puedo decir que la mayoría del mundo trae diferentes heridas. A nosotros nos tocó esto. Ahora acá la cuestión hoy en día es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a permitir que de verdad destruyan tu vida? Porque de niña no pudiste defenderte. Eso queda muy claro. Lo que pasó en tu infancia no fue tu responsabilidad. Pero lo que pasa hoy en tu vida, sí es tu responsabilidad. Es necesario hacerte responsable de tu vida. Es necesario tomar las riendas de tu vida para salir de esto. Todo va a empezar con una decisión, mi hermosa. Todo empieza con una decisión. Cuando yo decidí cambiar, cuando yo decidí aprender a perdonar, tuve que tomar la decisión de perdonar. Tuve que tomar la decisión de querer realmente cambiar. Yo siempre soñaba con ser feliz. Si me preguntan cuál era tu mayor sueño años atrás, era ser feliz. Siempre deseaba ser feliz. Pero nunca hacía nada para que lograra ser feliz. Hasta que un día me cansé, ya no pude más y dije, es hora de hacer algo. Quiero ser feliz. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y busqué ayuda. Empecé a tomar cursos. Empecé a ir a más retiros espirituales para lograr perdonar. Empecé a tener una bonita relación con Papi Dios. Porque no es lo mismo ir a la iglesia de vez en cuando o ir a la iglesia un rato, una hora en lo que dura la misa, que tener presente a Papi Dios todo el tiempo en tu vida, las 24 horas del día. Bueno, cuando estás durmiendo, pues sí, hasta en tus sueños aparece Papi Dios. Pero cuando tú tienes esa conexión tan bonita con Él, de verdad te das cuenta que la vida es maravillosa, a pesar de lo mucho que ha dolido. A pesar de todo, hoy les puedo decir que esto, hacer videos, poder ayudarlas, quizás no mucho, pero un poco, poder ayudarlas con la información, quizás con mi testimonio, con testimonio de otras mujeres, ayudarlas, para mí, eso me llena de vida. Eso a mí me da esperanza, a mí me ayuda mucho a sanar. El proceso, hermosas, no es fácil, no es fácil. Pararte a una cámara y decir, sí, yo fui violada, yo fui abusada. No es fácil. Yo también. Los abusos empezaron como desde los 5 o 6 años. Y terminaron hasta como los 18 años o 17, no recuerdo bien. Fue mucho tiempo el que pasé sufriendo, fue mucho tiempo el que pasé culpándome. Fue mucho tiempo que no le encontraba razones para vivir. No encontraba, y a veces no me entendía. No me entendía, ¿por qué? Porque yo ya tenía una pareja.
Yo ya tenía mis hijos, yo ya tenía un techo, tenía mi casa. Había tanta gente que me quería, o sea, hoy también me quieren, pero me refiero a aquellos tiempos, ¿no? Pero yo me sentía sola, yo me sentía triste. Yo no me explicaba si tenía mis hijos, por qué sentía este vacío. E incluso era dura con mis hijos. ¿Por qué? Porque una mujer herida, una persona herida, siempre va a hacer daño, aunque no quiera hacerlo. Yo no crean que quería hacerle daño a mis hijos. ¿Daño en qué manera? Daño en que me enojaba muy fácilmente. Y o sea, cuando yo me enojaba, yo les decía palabras duras, palabras feas, que les lastimaba a ellos. Llegué a pegarles. ¿Por qué? Porque a veces no me soportaba ni a mí misma. Pero no es que era una mala madre, es que era mi dolor tan grande que ya no aguantaba. Por muchos años lo callé. Por muchos años no dije nada. Y a veces, aunque lo contaba, no me entendían. O me decían, deja de hacerte ya la víctima. Ya, supéralo, ya, olvídalo, ya pasó. Pero esas personas no entendían que desde la primera vez que fui abusada, estaba intentando olvidar. Estaba intentando de superarlo, pero no sabía cómo hacerlo. Yo entiendo el dolor que están pasando, pero también es importante que comprendan que ya no podemos hacer nada por el pasado. No lo podemos cambiar. Por más que lo quieras borrar, no se va a borrar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tomar las riendas de tu vida. Hacerte responsable de ti, de tu felicidad, de tu sanidad, de tu paz interior. Solamente así vas a encontrar esa paz. Busca las historias de estas mujeres. Ponte a leer sus libros. A mí me han ayudado demasiado. Yo ver historias de mujeres que fueron violadas, abusadas, a mí me sanan. A mí me ayudan mucho a sanar. ¿Por qué? Porque yo digo, wow. Por ejemplo, yo me identifico con una de ellas. Y yo digo, ella pudo salir de ahí. Ella vivió lo mismo que yo. Yo también voy a salir de ahí. El dolor es, no puedo, bueno, por ejemplo, con Joyce Meyer fue de su papá, o sea, ahí sufrió, pienso que mucha traición, ¿no? Fue de su papá, yo siento que es como muy fuerte, pero lo ha logrado superar. Entonces, cuando tú ves ese tipo de casos, tú agradeces por lo que a ti no te pasó. Valoras más a las personas que tienes. Valoras más la gente que sí te creyó. Valoras más a la gente que sí te apoyó. Valoras más el que sí te hayan cuidado. Valoras muchas cosas más. De verdad, cuando yo veo las historias de ellas, por ejemplo, 2 de ellas quedaron embarazadas. Yo digo, gracias a Dios a mí, yo no. Gracias a Dios yo no. Gracias a Dios yo no sufrí ese dolor. El dolor tan grande de quedar embarazada de alguien que no quieres, ¿verdad? Porque, pues, eso es más fuerte. Pero, como les digo, son 3 historias de las que lograron salir. 3 mujeres que transformaron su dolor en bendición para otras mujeres. Entonces, hermosas, es decisión de ustedes. Yo por eso busqué estas 3 mujeres, porque son testimonios diferentes. Una fue abusada no por una persona, sino por varias personas, y muchas fueron de su familia. La otra persona fue abusada por un vecino y por su padrastro, pero también sus papás lo culparon. Joyce Meyer fue abusada por su propio padre, pero las 3 perdonaron. Las 3 han logrado perdonar. Las 3 hablan mucho del amor de Dios, de la paz interior, del poder interior. Quizás les llaman diferente. Por ejemplo, Joyce Meyer dice Jesucristo o Dios.
Luis Hay dice tu voz interior. El poder interior. Se refiere a Papi Dios. Entonces, hermosas, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué decisión van a tomar? Ya vieron que sí se puede sanar, que sí se puede perdonar. No es fácil, hermosas, pero ustedes pueden hacerlo. Busquen a Papi Dios. No dejen fuera a Papi Dios en este proceso, porque de verdad que necesitamos fuerza poderosa para poder salir de esto. Confía en ti, mi hermosa, pero sobre todo, confía en Papi Dios. Que aunque tú digas, es que Él me dejó sola, no, Él no te dejó sola. Él estuvo ahí a tu lado. Él estuvo ahí. No te salvó, pero te acompañó. No te salvó quizás, pero te rescató. No evitó aquellos abusos, pero aún estás acá. Por algo ha de ser, ¿ok? Papi Dios no permite que las cosas pasen sin ningún sentido. Todo tiene un porqué. Yo ya encontré mi porqué. Así es que cuídate, hermosa, bendiciones, y espero que de verdad te sea de gran bendición.